Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que parece muy simple, pero que en realidad esconde una de las grandes divisiones del pensamiento moderno. Cuando se habla de ciencia económica, ¿estamos hablando de una sola disciplina o de varias que en el fondo compiten entre sí? Venga, vamos a explorar esta cuestión. Claro, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, ¿qué es la economía? Y casi todo el mundo cree tener una respuesta más o menos clara. Pero, como ya señaló el economista Maurice Dobb, definirla es muchísimo más complicado de lo que parece. Y el motivo de esa dificultad es precisamente que no hay un único objeto de estudio. Y esa es la clave de todo lo que vamos a ver hoy. Y aquí está el meollo del asunto. Es que no hay una sola economía, sino dos grandísimas visiones. Por un lado, tenemos la economía política, que se hace preguntas sobre cómo se estructura la sociedad, sobre el poder, sobre la historia, y por otro lado, la que hoy es dominante, la ciencia económica que llamamos neoclásica, que se centra en la elección individual, en la escasez y en el equilibrio de los mercados. Como veis, los puntos de partida no podrían ser más diferentes. Para entender bien esta división, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, analizaremos esas dos visiones. Luego, viajaremos al origen, a la economía política. Veremos cómo se produjo la escisión que dio lugar a una ciencia nueva. Después, las pondremos cara a cara para ver su choque de ideas. Y lo más importante, al final veremos por qué todo este debate nos afecta y mucho en nuestro día a día. Pues venga, arrancamos con la primera parte. Dos visiones de la economía. O como dice el subtítulo, una sola ciencia, pero dos mundos completamente distintos. Esta cita de Dobb es que da en el clavo. A ver, no se trata de que las dos escuelas den respuestas distintas a las mismas preguntas. No, no. El problema es mucho más de fondo. Es que usan conceptos que son cualitativamente distintos y por lo tanto se hacen preguntas que no tienen nada que ver. Es como si un biólogo y un físico se pusieran a describir un árbol. Ambos dirían cosas ciertas, claro, pero desde universos conceptuales que son incompatibles. Pues esto es un poco lo mismo. Bueno, para entender cómo hemos llegado a este punto, tenemos que irnos al origen. Así que vamos con la segunda parte, la economía política, el lugar donde todo empezó haciéndose las grandes preguntas. La economía política no es algo que naciese en un laboratorio, ni mucho menos. Surgió en medio del caos, de la enorme transformación que supuso para Europa el paso al capitalismo, a la era burguesa. Y su objetivo era muy ambicioso. No se trataba de analizar un mercado aislado, sino de entender el nuevo sistema en su totalidad, las nuevas clases sociales, de dónde salía la riqueza y, sobre todo, cómo se repartían el poder y esa nueva riqueza. Y ojo, que esto fue un proceso que duró siglos. Primero estuvieron los mercantilistas, obsesionados con el papel del Estado para acumular oro. Luego vinieron los fisiócratas en Francia, que dijeron, no, no, la riqueza de verdad, la auténtica, viene de la tierra. Y finalmente llegaron los pesos pesados, los clásicos como Adam Smith o David Ricardo, que ya montaron un sistema para analizar de dónde sale el valor de las cosas y, muy importante, cómo se distribuye entre las distintas clases sociales. Para todos estos pensadores había un concepto que era el centro de todo, el excedente. A ver, ¿qué es esto del excedente? Imaginemos toda la producción de un país. Una parte se tiene que usar para que la maquinaria siga funcionando, salarios, materiales, etc. Bueno, pues lo que sobra, eso es el excedente, o el produit net que decían los franceses. Y claro, la pregunta del millón para la economía política era ¿de dónde sale este excedente? Y más importante todavía, ¿quién se lo queda? Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión radical. Tercera parte, la escisión. El nacimiento de una ciencia nueva que buscaba, por encima de todo, la exactitud. A finales del siglo XIX aparece una reacción. Surge un grupo de pensadores, los que luego conoceríamos como neoclásicos, que básicamente querían limpiar la economía de toda esa impureza social, histórica. Su gran ambición era convertirla en una ciencia dura, como la física, con leyes universales, con modelos matemáticos, con principios abstractos que se pudieran aplicar lo mismo en Londres que en Lima, y lo mismo hoy que hace 200 años. ¿Y cómo lo hicieron? Pues dándole la vuelta a todo. Cambiaron el foco por completo. El protagonista ya no eran las clases sociales, sino el individuo racional, el famoso Homo economicus. El problema central ya no era la creación del excedente, sino la gestión de la escasez. Y el objetivo final pasó a ser la búsqueda del equilibrio, esa idea de que los mercados, si los dejas en paz, siempre encuentran solos un punto óptimo gracias a la oferta y la demanda. Y aquí es donde salta la crítica fundamental desde la economía política. Al buscar esas leyes universales, la ciencia neoclásica, por necesidad, deshistoriza el análisis. O sea, le quita todo el contexto.
Sus modelos dan por hecho que las reglas del juego son las mismas en la Inglaterra del siglo XIX que en el Japón del XXI, ignorando por completo las relaciones de poder, las instituciones y la historia que hacen que cada economía real sea única. Esta imagen lo ilustra de una forma genial. El análisis histórico y crítico de la economía política representado por el libro muchas veces se ve como una amenaza, y es que es un desafío para un orden que se justifica con leyes abstractas y que parecen neutrales, unas leyes que, casualmente, nunca cuestionan quién tiene el poder. Entramos ahora en la cuarta parte, el choque de ideas. Vamos a poner a estas dos formas de ver el mundo cara a cara, a ver qué pasa. Esta tabla lo resume a la perfección. La economía política estudia las relaciones sociales, la neoclásica la elección individual. Una usa un método histórico, la otra un método matemático y abstracto. Una ve la sociedad como un campo de batalla de clases con intereses enfrentados, la otra como un conjunto de individuos iguales ante el mercado. Y una diferencia que es crucial. Para la economía política, las crisis son parte del sistema, son inherentes. Para la neoclásica son anomalías, fallos temporales que el mercado debería corregir por sí mismo. Y con todo esto, llegamos a la pregunta final. ¿Y por qué nos importa todo esto? Quinta y última parte, el salto de la teoría a la pura y dura realidad. Pues importa. Y vaya si importa. Porque esto no es un debate académico para pasar el rato. Es que cada una de estas visiones se traduce en políticas económicas que son la noche y el día. Las decisiones sobre impuestos, sobre gasto público, sobre regulación, se basan, lo sepan o no los políticos, en una de estas dos maneras de entender el mundo. Y este tipo de viñetas satíricas son geniales, porque capturan una idea central de la economía política. Los modelos económicos nunca son neutrales. Detrás de las ecuaciones y los gráficos tan serios, lo que se está haciendo es asignar roles, repartir las cargas y distribuir los beneficios. Se decide, aunque sea de forma implícita, quién sostiene el peso del sistema, quién se lleva las ganancias y quién, puede permitirse el lujo de descansar. Pongamos un ejemplo muy claro, una crisis económica. Si partimos de una visión neoclásica pura, la recomendación habitual es la austeridad. Hay que recortar el gasto, apretarse el cinturón y confiar en que el mercado, solito, encontrará un nuevo equilibrio. En cambio, desde la economía política, la respuesta es la contraria. El Estado tiene el deber de intervenir para estimular la economía, para generar demanda y, muy importante, para proteger a los que más están sufriendo el golpe. Dos diagnósticos, dos recetas completamente opuestas. El punto clave, al final, es este. Elegir una teoría económica nunca es un acto neutral o simplemente técnico. Cada teoría sirve para justificar un orden social concreto. Legitima una forma de distribuir la riqueza y el poder, y con ello define quiénes van a ganar y quiénes van a perder en ese sistema. Por eso, la próxima vez que escuchemos a cualquier economista presentando sus soluciones como si fueran una verdad científica indiscutible, quizá la pregunta más importante no es si tiene razón o no. La pregunta de fondo es, ¿desde qué economía nos está hablando? ¿Desde la que ve la economía como un conjunto de individuos abstractos o desde la que la ve como un sistema de relaciones sociales, históricas y de poder? Porque tener clara la respuesta a esa pregunta lo cambia todo.